Pedro tenía solo 26 años cuando quedó completamente huérfano. El joven tuvo que hacerse cargo del numeroso hogar que heredó de sus padres. Sin embargo, no le asustaba el trabajo, ya que desde pequeño se caracterizó por su ambición y perseverancia. El chico destacó en sus estudios e ingresó fácilmente en la academia de la Facultad de Derecho. Tras mudarse a la ciudad, el joven se sintió verdaderamente libre. Hizo nuevos amigos, empezó a soñar con la compra de un piso y un rápido crecimiento profesional. Al terminar sus estudios, el joven pudo encontrar trabajo en su especialidad sin ninguna dificultad. Recibía un sueldo decente e incluso ayudaba a sus padres. Ana Egorovna y Stepan Olegovich estaban orgullosos de su hijo. El viernes por la noche su madre informó a Peter de que su padre había fallecido. El hombre había sufrido un derrame cerebral. El joven acudió inmediatamente a la aldea para apoyar a su madre y despedir honorablemente a su pariente en su último viaje. Luego regresó a la ciudad, pero no por mucho tiempo. Unos meses más tarde, Pedro se enteró de la grave enfermedad de su madre. No podía dejarla en apuros, así que decidió venir de nuevo a prestarle ayuda. Ana Yegorovna no vivió mucho. Se quemó literalmente en un mes. Durante mucho tiempo Peter estuvo deprimido, pero no podía cambiar nada. El joven tuvo que sacar fuerzas de flaqueza y ocuparse del enorme hogar de sus padres. Pedro tenía una fuente constante de ingresos, porque el patio de Ana Egorovna y Stepan Olegovich era la envidia de los demás aldeanos. Construían invernaderos con verduras, tenían ganado, aves de corral, cultivaban uvas. A Pedro le resultaba difícil ocuparse solo de todos estos hogares, pero no había ayuda del exterior. La anciana vecina tía Clava se quejaba constantemente de que era imposible mirar al joven sin llorar. Había adelgazado visiblemente a causa del agotador trabajo físico. Sin duda, el chico se había vuelto más enjuto, pero su rostro estaba constantemente cansado y desencajado. El vecino insistía en que Peter necesitaba encontrar ayudantes, pero él se negaba constantemente. El tipo estaba seguro de que primero debía establecer un sistema de trabajo y luego pensar en contratar empleados. Inesperadamente, en el pueblo empezaron a producirse acontecimientos desagradables y poco rentables. Los lugareños empezaron a perder ganado y nadie entendía quién era el ladrón. El ganado desapareció no solo en las afueras, sino también en los corrales. En verano, por la noche, nadie enviaba carneros y ovejas a los corrales, y resultó que fue en vano. Por la mañana había escasez. Stepan, el pastor, cuidaba de los animales. En cuanto los campesinos empezaron a expresarle sus quejas, se lavó las manos. Les convenció de que no había visto a nadie, así que no tenía sentido hablar. Stepan estaba incluso dispuesto a abandonar el lugar de trabajo, diciéndoles a los granjeros que ellos podían hacer frente a sus obligaciones igual de bien si eran tan listos. El hombre era un amante de las bebidas alcohólicas, y los propietarios de la granja lo sustituirían gustosamente por un trabajador más concienzudo. Sin embargo, nadie en el pueblo quería ser pastor. Sucedía que cada uno hacía su trabajo, así que tenían que contentarse con la dudosa profesionalidad del perpetuamente borracho Stepan. Los lugareños no sabían qué hacer, cómo remediar la situación. De la desesperación acudieron al presidente. La gente estaba descontenta con lo que ocurría en el pueblo, así que pidieron ayuda. Valery Romanovich prometió resolver lo que ocurría enviando cazadores a investigar. Supuso que la culpa podía ser de los animales salvajes, pero los lugareños lo dudaban. Nunca habían visto huellas ni sangre, así que pensaban que la causa era otra. Algunos incluso empezaron a creer en el misticismo. Circularon rumores sobre la aparición de alguna criatura inusual que estaba robando ganado.
Valery Romanovich informó a Igor, un cazador local que acompañaba a los aficionados ricos a coger una escopeta y disparar a la caza menor para que fuera en busca del culpable. El hombre le pagó dinero y le dijo que averiguara quién era el culpable. El cazador estuvo fuera toda una tarde y entonces informó de que había visto una silueta desconocida en el bosque que no tiene nada en común ni con un hombre ni con un animal. Igor exploró el bosque durante mucho tiempo y entonces oyó un mugido desagradable y sintió que una enorme criatura se cernía sobre él. El cazador preparó inmediatamente un arma y empezó a llamar a la supuesta bestia, pero en respuesta solo hubo un mugido sordo y luego silencio. El hombre contó inmediatamente esta información a los aldeanos. La gente estaba tan asustada que ni siquiera tenían fuerzas para defender su granja. Querían esconderse en la casa y no salir hasta que dejaran de ocurrir cosas extrañas. Igor, el cazador, no volvió a salir tras declarar al gobernador que valoraba su vida, por lo que no aceptaría tales aventuras por ningún dinero. A partir de entonces, los aldeanos temían salir después de la puesta de sol, no dejaban salir a sus hijos y ni siquiera les permitían asomarse a las ventanas. Los particularmente impresionables colgaban cortinas ciegas, temerosos de ver algo terrorífico en la calle. Pedro no creía las historias de los impresionables vecinos sobre la mítica criatura. El joven no iba a participar en la investigación hasta que él mismo se enfrentara al problema de la mayoría de los aldeanos. Por la mañana le faltaban varias ovejas. Pedro recorrió todo el corral, queriendo encontrar al menos alguna prueba, pero no lo consiguió. El muchacho no se anduvo por las ramas. Decidió que era posible llevar a cabo una investigación profesional instalando cámaras de vídeo en el corral. El joven viajó a la ciudad, compró el equipo necesario y empezó a instalar cámaras por todo su patio. Los vecinos se burlaron de la idea del joven. Se burlaban de él, diciendo que seguro que no sería capaz de atrapar a un delincuente. Si un cazador experimentado no conseguía atrapar a un ladrón, el joven fracasaría seguro. Piotr se armó de paciencia. La primera noche no consiguió atrapar a nadie. El joven observó en la cámara la silueta de un hombre que caminaba cerca del patio y luego se marchó. Piotr se lo pensó y decidió que era necesario atrapar a un desconocido, así que la noche siguiente ni siquiera pensaba dormir. Se adentró en el bosque, llevando consigo una antorcha y un pequeño garrote. No sabía qué esperar del ladrón, así que decidió protegerse un poco. Peter se puso tenso en cuanto oyó un ruido a lo lejos. Miró a su alrededor en la oscuridad y notó movimiento. El hombre, que caminaba activamente hacia el joven, no reparó en él en absoluto. Cuando el desconocido estaba bastante cerca de Pedro, pisó de repente una rama seca, que crujió con fuerza. El muchacho notó cómo la silueta se estremecía y, a continuación, volvía corriendo a la espesura del bosque. Pedro corrió inmediatamente tras el desconocido, pero no pudo alcanzarlo. El chico gritó tras él, exigiendo a la silueta que se detuviera, pero ésta se mantuvo inflexible. De repente, el desconocido tropezó y se desplomó justo delante de Pedro. Empezó a retorcerse y a gemir de dolor. El joven se dio cuenta inmediatamente de que el desconocido había caído en una trampa. Había que ocuparse del canalla, pero antes Pedro decidió sacarlo de la trampa. Resultó que el desconocido era un muchacho muy joven. No parecía tener más de 17 o 18 años. Pedro empezó inmediatamente a hacerle preguntas, pero el joven solo respondía entre dientes. El aldeano adivinó que el desconocido era mudo, así que se apresuró a sacar del bolsillo un bolígrafo y un trozo de papel para escribir su nombre. El chico confesó que se llamaba Danil. También escribió que era huérfano y que acababa de perder a su madre.
Daniil confesó que no quería hacer nada malo. Peter cedió e invitó al joven a ir con él. Al llegar a casa, Pedro curó la herida, que resultó ser poco profunda, y dio de comer al forastero. Resultó que el mudo Daniil era hijo de una mujer sobre la que aún hoy corrían chismes en el pueblo. Se llamaba Larisa. Siendo aún muy joven, se enamoró del hijo de un rico granjero, que ahora era el presidente. Valeri creció arrogante y mimado, porque su padre era un hombre respetado y podía sacar adelante cualquier caso. Un día pidió una cita a una chica y se fue con ella a dar un paseo por el bosque. El tipo se llevó bebidas alcohólicas y, visiblemente achispado, empezó a molestar a la chica que le gustaba. Larisa no estaba preparada para una manifestación de sentimientos tan temprana, así que intentó apaciguar al furioso chico. Sin embargo, Valeri bebió mucho y la tomó por la fuerza. La chica estuvo deprimida durante mucho tiempo, lloró amargamente cuando se enteró de que estaba embarazada del hijo del presidente. Larisa acudió a Valeri y le confesó su interesante posición. Este montó en cólera y le dio dinero a la chica para que se deshiciera inmediatamente del niño. Tras la muerte de sus padres, Larisa aún dio a luz a un niño. Al niño decidió llamarlo Daniel en honor a su padre. La mujer era muy consciente de que su hijo lo pasaría mal en la vida porque había nacido mudo. El niño no podía tener ningún contacto con sus compañeros, pero era amable y siempre ayudaba a su madre. Larisa apenas podía llegar a fin de mes. Intentaba mantenerse a sí misma y a su hijo sin recibir nunca ayuda de Valeri. Incluso cuando el hombre tomó una gran posición y empezó a convencer a todos los habitantes de su integridad, la mujer no esperó ni un céntimo para la manutención de su hijo. Cuando ella se fue, Daniil siguió viviendo solo en una pequeña casa destartalada. Tras leer la historia del muchacho mudo, Peter empezó inmediatamente a sospechar que robaba. Sin embargo, el joven escribió inmediatamente que no había puesto un dedo sobre ningún animal. Daniil, en efecto, era modesto, así que Petya le creyó. Más tarde resultó que los hijos del nuevo presidente Valeri Romanovich se dedicaban al robo. Eran hermanos de Daniil, pero nunca se habían cruzado en la vida. Al parecer, los jóvenes no necesitaban nada. El padre tenía mucho dinero, pero hace poco decidió reeducar a sus hijos. Los chicos empezaron a exigirle demasiado, no querían estudiar ni trabajar. Naturalmente, tales cambios no gustaron a los jóvenes y empezaron a buscar una forma de ganar dinero extra. Los chicos no estaban acostumbrados a trabajar, así que decidieron empezar a robar. Era arriesgado entrar en las casas y robar dinero a los lugareños, así que los hijos del presidente pusieron sus ojos en el ganado. Estaban decididos a llegar por la noche, cuando todo el pueblo dormía. Las cámaras de vídeo de Peter registraron dos siluetas. Todo quedó claro al instante. Los jóvenes robaban ganado y lo revendían en un pueblo vecino. Nadie hubiera pensado que eran hijos de un hombre acomodado y respetado en el pueblo. Los jóvenes no lograron escapar del tribunal. Gracias al fuerte clamor público, consiguieron que se les condenara a prisión. Cada uno de los chicos fue condenado a 3 años de cárcel, lo que alegró infinitamente a los lugareños. Los vecinos alabaron a Peter por su astucia, admitiendo que estaban equivocados. El joven aceptó modestamente las palabras de gratitud. Decidió quedarse con el mudo Daniil, a quien le resultaba demasiado difícil vivir solo. El muchacho había sufrido gravemente la pérdida de su madre, por lo que últimamente se paseaba inflexible por el pueblo. Durante el día intentaba pasar desapercibido, ya que no era una persona sociable, pero por la noche podía salir a pasear y respirar aire fresco. Después de quedarse con Peter, el mudo cambió por completo. Literalmente, floreció.
El chico se comunicaba con su nuevo amigo por carta, le ayudaba en las tareas domésticas. Poco después, los jóvenes ampliaron la granja y contrataron trabajadores. Pedro se alegró de haber hecho un amigo en la persona de un amable muchacho mudo.